Señor, yo te pido que tú hagas esta mañana lo que solo tú puedes hacer. Nadie puede hacer la obra en nuestros corazones excepto tú, Espíritu Santo. Y yo te pido que hoy, Espíritu de Dios, que tú glorifiques a Jesucristo hoy aquí en este lugar. Y que tu iglesia, tus hijos, tú los edifiques. Glorifica a Cristo, Espíritu de Dios, y edifícanos a nosotros. Solo tú puedes edificarnos en el hombre interior y fortalecernos. Yo te pido que hoy tú llenes a muchos aquí del Espíritu de Dios. Llénanos. Que hoy estemos llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Te lo pedimos. Y te damos gracias. Porque tú lo vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis hermanos. Amén. Amén. Estamos hablando acerca del Espíritu Santo. Y estamos hablando acerca del Espíritu Santo y pidiéndole a ustedes, mis queridos hermanos, que lean, que se concentren en leer el libro de los Hechos. 28 capítulos para nosotros ponernos en sintonía y ver cómo es que comenzó el cristianismo, cómo eran los cristianos en los tiempos originales, cómo era que se movió Dios, qué hizo Dios. Porque lo cierto, mis hermanos, es que queremos que Dios haga lo mismo con nosotros en el siglo XXI que hizo en el siglo I. Si eso no está en su corazón, por favor, piénselo y póngase en sintonía con el mío. Hay muchos aquí que lo que deseamos es que Dios haga una obra como la que leemos en la Biblia, que Dios haga maravillas, en medio nuestro. Que Dios haga cuáles maravillas, las que Él quiera, no la que yo quiera ni la que yo quiera hacer para lucirme. Que Dios nos libre, que Dios nos reprenda cuando queremos lucirnos. Dios no quiere que nos luzcamos. Dios quiere que nosotros le demos toda la gloria a Dios. Toda la gloria que se la demos a Dios. Dios no quiere que llamemos la atención. Cuando llamamos la atención, le estamos robando gloria al Señor. Dios quiere que nosotros seamos humildes de corazón para que la gloria se la lleve el Señor. Y en medio de esa humildad, que Dios haga lo que Él quiere en medio nuestro. Yo creo la Biblia, yo la creo. Yo creo todos los libros de la Biblia. Yo creo en el libro de los Hechos. Y yo creo que, triste decirlo, que el cristianismo cayó en una condición tan débil, tan subnormal, cuando los cristianos actuamos subnormalmente, estamos perdiéndonos la bendición. Los cristianos normales son los cristianos de los cuales leemos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Por eso yo les pido, yo les ruego que ustedes se pongan en sintonía y que ustedes en sus casas lean el libro de los Hechos. Cuando terminen de leer una parte, ahí marquen, y al día siguiente, cuando sea que van a volver a leer la Biblia, vuelvan a donde dejaron. Les aseguro que va a haber un despertar espiritual en sus vidas. Pues yo quiero decirles que estamos hablando del Espíritu Santo por lo siguiente. Cuando yo leo el libro de los Hechos, sobre todo en esta ocasión, lo que me doy cuenta es lo que se hace tan obvio, es que el Espíritu Santo fue el factor X. Ustedes saben que la gente habla del factor X. El factor X es un factor inesperado, es el factor que faltaba, es el factor que de repente cosas ocurren debido al factor X. Esa pieza que quizás faltaba. Pues me doy cuenta que al leer el libro de los Hechos, lo que había ahí de nuevo, el factor X, era nada menos que el Espíritu Santo.
El libro de los Hechos no era porque Pablo era poderoso, no era porque los primeros cristianos eran ricos monetariamente, no era porque tenían todas las facilidades. Aquellas maravillas, aquello que pasó, se debió precisamente a que el Espíritu Santo estaba obrando como nunca antes habría obrado. ¿Por qué es que nunca antes había obrado? Porque es que los tiempos de Dios los determina Dios. Los tiempos de Dios son los tiempos que Dios escoge. Y a partir del Nuevo Testamento ese fue el tiempo de Dios, la creación de la iglesia, el descenso del Espíritu Santo que viniera a vivir en los cristianos y hacer lo que leemos en estos 28 capítulos del libro de los Hechos. Estamos hablando acerca del Espíritu Santo. Hablamos la semana pasada acerca de la persona del Espíritu Santo. Si usted necesita más información, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son uno y sin embargo cada uno tiene un papel y una función diferente. El Padre tiene una función, el Hijo tiene otra función y el Espíritu Santo tiene otra función. Pues en este momento, durante los últimos 2000 años, la función quien la ha tenido es el Espíritu Santo. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Dicho sea de paso, el Señor Jesús nos dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él va a glorificarme a mí. Así que interesante que el Espíritu Santo fue enviado para glorificar al Hijo. Dios Espíritu Santo, fue enviado para glorificar a Dios el Hijo. Y en medio de eso, que Dios el Padre quedara satisfecho. Pero en la Trinidad no hay diferencia, los tres son igualmente Dios. Pero yo quiero que el Espíritu Santo, que la enseñanza bíblica acerca del Espíritu Santo quede clara, que usted se dé cuenta de que todo lo bueno que pasa en su vida cristiana, todo lo espiritual que pasa en su vida, usted se lo debe al Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios está obrando en usted, si el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios está obrando en usted, usted va a ver cosas milagrosas. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Cosas milagrosas. Yo me asombro que hay personas que dicen, no, hoy en día ya se acabaron los milagros. ¿Cómo es posible que se acaben los milagros si el Espíritu de Dios todo lo que hace es milagroso? Hay personas que se refieren a algunos milagros. Pues yo pienso que el Espíritu de Dios no tiene limitaciones. Mucho menos nosotros atrevernos a limitar al Espíritu de Dios, que Dios nos libre. No, yo lo que quiero es que el Espíritu de Dios haga de la suya. ¿Y usted? Yo quiero que el Espíritu trabaje en mí como nunca antes. Y que trabaje con usted como nunca antes. Como nunca antes. Quiera Dios que usted lo anhele. Quiera Dios que usted lo anhele. Ahora, la gloria se la tiene que llevar el Señor. Aquí hay una sola superestrella y es el Señor. Aquí no hay superestrella. Ojo con la iglesia donde haya una superestrella. Es más, ojo con la iglesia que le diga, para usted conocer la verdad de Dios, tiene que venir aquí. Cuando usted encuentra a alguien que dice eso, salga corriendo. Porque aquí nadie tiene monopolio con la verdad de Dios. No hay monopolio. Dios quiere que su verdad se propague a los 4 rincones de la tierra. Y déjeme decirle que Dios no tiene limitaciones. Dios está obrando, el Espíritu de Dios se está moviendo en Irán. Ustedes oyen Irán. La gente que conoce gente allá dan testimonio de que Dios está haciendo milagros, que hay un avivamiento espiritual en Irán. En medio de ese régimen,
opresor, los cristianos, la iglesia de Jesucristo está explotando. ¿Eso a qué se debe? Al Espíritu de Dios que se está moviendo. El Espíritu de Dios se está moviendo en China comunista. El Espíritu de Dios se está moviendo en Cuba comunista. El Espíritu de Dios se está moviendo en Nicaragua comunista y en Venezuela comunista. El Espíritu de Dios está metido en Arabia Saudita. En África ni se diga. Los esquimales, allá los esquimales, donde hay un frío que les zumba, allá el Espíritu de Dios está trabajando. Dios está trabajando y Dios está trabajando porque Dios está recogiendo la cosecha final, mis queridos hermanos. Esta es la cosecha final. Estamos en la recta final de la escatología bíblica, por lo menos de nuestro encuentro con el Señor y todo lo que viene después. Dios está recogiendo una cosecha final y yo opino de que Dios quiere usar su iglesia como nunca antes. Y yo quiero en esta mañana hablar un poquito acerca de lo que comenzamos a hablar la semana pasada. ¿Por dónde empezamos? Vamos a hacer una pequeña referencia a lo que hablamos el domingo pasado. Y quiero que vean Hechos, si me ponen ahí Alejandro, Hechos capítulo 1, versículo 3. Jesús está conversando, Lucas, ¿verdad? Está contando acerca, Lucas escribe no solamente el Evangelio según Lucas, sino el libro de los Hechos también. Y Lucas habla aquí y dice que Jesús, después de haber padecido, que Jesús, él estaba allí, él conocía aquello. Después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles a aquellos discípulos de él. Después de haber resucitado, estuvo varias semanas, se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Versículo 4, Alejandro, y dice que cuando estaban juntos, el Señor Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén. Quédense, esperen en Jerusalén, sino que esperaran ¿qué? Esperaran la promesa del Padre. La promesa del Padre. Jesús les dijo que la promesa hecha por Dios era que iba a venir el Espíritu Santo y que la esperaran en Jerusalén. Esperaran la promesa del Padre en Jerusalén. Y miren lo que dice el próximo versículo. Dice, porque Juan ciertamente, esto se lo dijo Jesús a sus discípulos. Juan ciertamente bautizó con agua, Juan el Bautista. Mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y mis hermanos, efectivamente así fue. Capítulo 1 es eso, capítulo 2, el día de Pentecostés, vino la promesa de Dios, vino el Espíritu Santo y empezó a hacer milagros y de repente hubo una revolución sobrenatural, espiritual, una revolución. ¿Y dónde está recogida esa revolución, mis hermanos? Nada menos que en el libro de los Hechos. Si usted quiere saber lo que Dios hizo en el primer siglo, esa es la iglesia original, esa es la iglesia primera, la iglesia primitiva. Los primeros cristianos son los cristianos del libro de los Hechos. Y si usted quiere, que entre paréntesis, usted debiera querer. ¿Por qué? Porque cuando leemos el libro de los Hechos, ahí tenemos la versión menos adulterada, menos cambiada de cómo funcionaba el cristianismo en el primer siglo. Así que el Espíritu Santo vino y empezó a hacer una obra. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bueno, yo quiero hablar ahora un ratico acerca de la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo es que Él es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Él es el Espíritu de Dios, que es una persona, se entristece, se
se puede entristecer si lo desobedecemos, si nosotros hacemos cosas contrarias a Dios. Dice que el espíritu se contrista y que tú y yo no debemos nunca contristar al Espíritu de Dios. El Espíritu se contrista, al Espíritu lo podemos resistir, le podemos mentir. Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5 le mintieron al Espíritu Santo y Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de lo vendido? No le mentiste a los hombres, le mentiste a Dios. Le mintió al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le puede mentir porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es Dios. Ahora, yo tengo hay muchas más, pero yo he seleccionado 6 verdades, 6 cosas que el Espíritu Santo hace en las personas, y lo viene haciendo desde el libro de los Hechos. La primera, si me pones la primera, Alejandro, es que la primera, Jesús nos dijo que el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. Dice en Juan capítulo 16, dicho sea de paso, les doy este bosquejito, y si ustedes pueden, mi sugerencia es que usted haga en algún lugar las hojitas que le ponemos delante para notica, los bolígrafos que les ponemos, en algún lugar tome nota de las citas bíblicas para que usted después lo pueda leer. Yo lo que quiero es que usted se afinque su fe, que usted se afinque, que usted se fortalezca y que usted sepa la verdad de Dios. Tengo que comentarles que lo más triste que hay es que la mayoría de las personas no saben lo que el Espíritu Santo hace en su vida porque desconoce las verdades que están en la Biblia. Las desconocen. Y no hay razón, no hay excusa para desconocer la palabra, porque tenemos la palabra. Usted, espero que sea propietario de una Biblia. Probablemente tiene muchas en su casa, pero la Biblia no es tenerla, es leerla y averiguar lo que dice. La Biblia no es solamente para ponerla en la entrada de la casa, allí en el portalito, para que ahuyente las cosas malas, como si fuera un vaso de agua espiritual. La Biblia no es un vaso de agua, no es el equivalente al espiritismo, no. La Biblia es para leerla y creerla y obedecerla. Nos convence de pecado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente, que a partir del libro de los Hechos, los hombres tienen un conocimiento de que son pecadores y de que necesitan a Jesucristo. La única razón que usted ha venido a Jesucristo, a pesar de las creencias y de quién sabe de dónde viene usted, de los arrastres que usted arrastraba, quién sabe de dónde usted viene, pero si usted ha venido a los pies de Jesús, si usted ha venido a creer en Jesús, si usted ha venido a confesar que Jesús es su Salvador, si usted ha venido para que Jesús perdone sus pecados, es porque el Espíritu Santo hizo su trabajo de convicción en usted. Es como el, amén, así es. El Espíritu Santo es quien barrena, es como el barreno, el que está taladrando, que está barrenando en nuestro interior, en nuestro fuero interno, nos taladra, nos barrena, para que nosotros nos demos cuenta que necesitamos un Salvador. Si usted está aquí esta mañana y usted puede decir sin lugar a duda, Jesucristo es mi Salvador y yo he sido lavado en la sangre de Cristo, usted se lo debe a que el Espíritu de Dios lo convenció de pecado. La necesidad que usted tenía de un Salvador. Si no, nadie viene al Señor si no es porque Jesucristo lo atrae. ¿Y a quién atrae? Dice ahí que Él convencerá, no a un grupito selecto, al mundo. Si usted lee Juan 16:8, y Él convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. En otras palabras,
En este momento el Espíritu de Dios está trabajando en el mundo entero, en toda la humanidad. Por eso árabes están viniendo a Jesús. Por eso árabes están soñando con Jesucristo. Y van y buscan a algún cristiano. ¿Quién es? ¿Quién es Isa? ¿Quién es Isa? Que soñé con Isa. Isa es Jesús. ¿Usted se imagina que eso está pasando en este momento? Dígame que el Espíritu no es milagroso. Dígame que no hay milagros pasando hoy en día. Cuando los testimonios es que gente en Gaza, vienen al Señor. En Israel, bueno, estoy repitiéndome. En el mundo entero las personas vienen gracias a que el Espíritu Santo, Dios está con el barreno. Dios le ha dicho al Espíritu, barrena. Y el Espíritu está barrenando como nunca antes, recogiendo la cosecha. Esta cosecha que Dios quiere. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todo hombre sea salvo y que venga el conocimiento de la verdad. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estoy citando Biblia. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Y entonces, cuando estamos convencidos, estamos con la convicción de pecado. Así me pasó a mí, que yo de repente, yo necesito un Salvador, y fui, agarré una Biblia y me puse a leerla, y al leer la palabra recibí a Jesucristo. Le dije, Señor, sálvame. El Espíritu me convenció de la necesidad que yo tenía de un Salvador. Y si tú eres salvo, es porque el Espíritu de Dios te convenció de la necesidad que tú tenías de un Salvador. Nadie viene al Salvador si primero no ve su necesidad de un Salvador. Si usted es un nadador experto y usted está nadando perfectamente bien, usted no le grita auxilio al salvavidas. Usted le grita auxilio al salvavidas porque usted se está ahogando. Y usted no va a gritarle a Jesucristo, sálvame, si usted no se ve perdido. ¿Me explico? Número 1. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Número 2, produce en nosotros el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. ¿Cuál es el nuevo nacimiento? Lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3. La famosa historia de Nicodemo y Jesús. Donde Jesús le dijo, Nicodemo, de cierto te digo que si tú no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Nicodemo se quedó confundido, perplejo. Y Jesús le dijo, Nicodemo, Juan capítulo 3, versículos 6 y 7, ¿qué dice ahí? Jesús le dijo, no te maravilles que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El nuevo nacimiento del que yo te estoy hablando no es de la carne, es del Espíritu. Y después Jesucristo procedió en darle el plan de salvación a Nicodemo. Pero tenía que nacer del Espíritu. Si tú eres un cristiano genuino esta mañana, si tú eres genuinamente cristiano hoy, yo no te puedo decir si tú lo eres o no, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Pero sí te puedo decir esto, que si tú eres un cristiano genuino esta mañana, tú has nacido del Espíritu Santo. Y por eso es que eres un cristiano genuino. La Biblia dice que nadie, se los voy a leer, dice así, ustedes, dice Pablo en Romanos 8:9, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En otras palabras, que la posesión nuestra del Espíritu Santo es lo que demuestra que somos propiedad de Cristo. Si tú tienes al Espíritu Santo, tú eres propiedad de Jesús. Si no lo tienes, no eres de él. Y es que eso, ¿verdad? Piénsalo, porque tú tienes una decisión antes de irte hoy de aquí de recibir a Jesús. Si no lo has hecho ya. Si lo has hecho, amén, gloria a Dios. Bueno, número 3. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ahora
vive, mora dentro de los creyentes. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Dentro de nosotros. Pero eso está en la Biblia, Freddy. Sí, está en la Biblia. Déjenme leerles 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Les voy a leer lo que dice aquí. Oigan esto, lo que Pablo le dice a los corintios. ¿Ustedes ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo? ¿Ustedes ignoran eso, corintios? El cual, dicho Espíritu, está en ustedes, el cual ustedes tienen de Dios y que ustedes no son de ustedes mismos. ¿Ustedes ignoran que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Porque recibieron a Jesucristo, ustedes han sido comprados por precio. ¿Cuál precio? Casi nada. La sangre preciosa de Jesucristo fue el precio que Dios pagó para comprar tu propiedad. ¿Y qué te dio a cambio? Te dio su Espíritu. Ustedes no saben que el cuerpo de ustedes es el templo, es la casa, es la morada del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual ustedes tienen porque Dios se los dio, que ustedes no son vuestros, ustedes han sido comprados por precio. Por lo tanto, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque ambos son de Dios. ¿Qué cosa es de Dios que tú tienes? Tu cuerpo y tu espíritu también. ¿Y dónde reside el Espíritu Santo? En tu espíritu. Está allá adentro, ahí reside. Es más, tu espíritu tiene vida únicamente porque el Espíritu entró y le dio vida a tu espíritu que estaba muerto. Si estás vivo espiritualmente esta mañana, es porque el Espíritu está viviendo en ti. Si no tienes el Espíritu, tu espíritu no está vivo. Mi espíritu está vivo desde el día que yo recibí a Jesús porque el Espíritu entró en mí. Eso dice la palabra, que mora en nosotros los creyentes. Número 3. Número 4. ¿Qué más hace el Espíritu? ¿Cuál es la obra del Espíritu? Nos da poder. ¿Cuántos saben aquí que ustedes tienen poder espiritual? ¿Cuántos saben que tienen poder espiritual? Poder. Ay, aquí estoy, aquí estoy, sí, aquí, ay, qué dificultad. Ese no es el Espíritu de Dios. Si tú eres creyente, tú estás lleno de poder, poder de lo alto, el poder de Dios. El Espíritu de Dios viene sobre ti y vino el día que tú recibiste y el Espíritu está ahí. Lo que hace falta es que empieces a usar el poder que ya tienes. Pero ¿cómo es eso? Eso dice la Biblia, Freddy. Claro que sí. Miren lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1. 2 de Timoteo, capítulo 1. Oigan lo que Pablo le dice a Timoteo. Yo te aconsejo que tú avives el fuego del don de Dios que está en ti. Nicodemo, yo te aconsejo, iglesia en Miami, yo te aconsejo que tú avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. El Espíritu de Dios es espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Si tu vida cambia, si de repente se ve algo diferente en tu vida, si cosas en tu vida cambian, es gracias al poder de Dios. Si tú oras y Dios responde tus oraciones, es gracias al poder de Dios. Lo que sea que tú hagas, que sea espiritual y sobrenatural, es porque el Espíritu de Dios está dentro de ti y Dios te ha dado no espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno. ¿Qué falta me hacía pensar en eso hoy? ¿Qué falta me hacía recordar esa verdad o conocerla por primera vez? Puede que haya alguien que la haya oído antes, pero otros la están oyendo por primera vez. Dios nos ha dado espíritu de poder, nos da poder. Número 5, ¿qué más hace el Espíritu? La obra del Espíritu. Pues la Biblia dice que el Espíritu produce en ti y en mí y en los creyentes
si andamos en el Espíritu, produce en nosotros el fruto del Espíritu. ¿Ustedes saben eso? Tú no puedes tener el fruto del Espíritu si tú no andas en el Espíritu. Pero si tú andas en el Espíritu, es porque el Espíritu empieza a obrar dentro de ti, y el fruto en tu vida, en tu carácter, lo que empieza a florecer y lo que se empieza a ver es el carácter de Jesucristo. ¿Cuál es el carácter de Jesús? El carácter de Dios, el carácter del Espíritu de Dios. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. El fruto del Espíritu son las cualidades del Espíritu de Dios. Las cualidades del Espíritu de Dios, quien único las produce es el Espíritu de Dios. ¿Cómo es que a alguien se le va a ocurrir decir que ya los milagros no existen? Si tú tienes el carácter de Cristo, es un milagro del Espíritu de Dios que lo ha producido en ti. Que no lo hiciera el Espíritu Santo para que tú veas lo que lucirías tú y yo. Si no fuera por el Señor en nuestras vidas, ¿cómo luciríamos? Es porque el Espíritu está trabajando en mí y porque el Espíritu está trabajando en ti. Amén. ¿Y con qué frecuencia quiere trabajar? Todos los días, every day. Todos los días. El Señor quiere hacer cosas bellas, hermosas, poderosas, sobrenaturales en tu vida. Amén. Número 5. La número 6. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Pues la Biblia dice que cuando Jesucristo ascendió y se llevó la cautividad cautiva, lo que descendió fue el Espíritu Santo. ¿Y qué vino con el Espíritu? Le dio dones a los hombres. Y el Espíritu Santo nos ha dado dones espirituales. Dones espirituales. Muchos. ¿Dónde están los dones mencionados en la Biblia? En 3 lugares. Romanos capítulo 12. Efesios capítulo 4. Y Primera de Corintios capítulo 12. La lista es amplia. Es muy amplia. Pero oigan lo que dice la palabra, mis hermanos. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Oigan lo que dice. Cada uno de ustedes, según el don que haya recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahí lo que nos está diciendo es que cada cristiano recibe por lo menos un don espiritual. Por lo menos uno. Tu doncito pequeñito que tú dices, ay, insignificante don el mío. Ese fue el que Dios te dio y Dios te puede dar más. Hay personas que tienen más de uno. Pero cada uno, esta es la instrucción bíblica, cada uno de ustedes, según el don que ha recibido, ministreselo a otros, ministrelo, utilícelo, póngalo en acción como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo es la gracia de Dios? Tiene muchas formas, es multiforme. Dios no es un Dios Dios es un Dios de variedad. Dios no está concentrado en una sola cosa. Dios lo tiene todo. Dios es el Dios de la variedad. Todo lo que Dios crea es variado. ¿Por qué? Porque Dios tiene distintas maneras. Su gracia es multiforme. Con eso en mente, quiero leer unos versículos breves en Primera de Corintios capítulo 12, que es una de las listas acerca de los dones espirituales. Tú estás sentado aquí en esta mañana, tú no lo puedes hacer todo, ni tienes que hacerlo todo, pero sí debes hacer algo. Todos, ninguno lo puede hacer todo, pero todos podemos hacer algo. Amén. Tú no tienes todos los dones, pero el que tú tienes, úsalo para la gloria de Dios, para edificar la iglesia, para alcanzar personas, para avanzar el reino de Dios. Primera de Corintios capítulo 12, miren lo que dice. Dice así, versículo 1, Alejandro, si tú me sigues, hermano, yo no quiero que ustedes ignoren acerca de los dones espirituales. Hay cristianos que ignoran acerca de los dones. ¿Saben lo que hacen los cristianos?
engrandecen y endiosan a algunas personas porque piensan que esos son los dotados y el resto de nosotros, el resto son soldados rasos. Que Dios nos libre pensar así. No, nosotros no podemos endiosar a algunos hombres de Dios. No, todos tenemos algo que podemos hacer y con qué podemos aportarle al reino de Dios. Tú tienes cosas que aportarle al reino de Dios y yo también, y cada uno de nosotros tiene algo que aportarle al reino de Dios. Tú tienes tu don o dones. Miren lo que dice versículo 4. Alejandro, versículo 4. Ahora bien, ¿qué hay? Léanlo detenidamente conmigo. Vamos a leer bien detenido esto. Vamos a leer unos cuantos versículos nada más. ¿Hay diversidad de qué? Pero ¿cuántos espíritus hay? Uno, es el mismo espíritu. ¿Quién es el que hace diversidad de dones? El mismo espíritu. Número 2, versículo 5. Hay diversidad de ministerios. Múltiples ministerios. ¿Cuántos señores hay? Es el mismo que está obrando en esa diversidad. Versículo 6. Hay diversidad de operaciones, de efectos. No todo el mundo tiene los mismos efectos. No todos nosotros producimos el mismo efecto. Hay distintos efectos. Y sin embargo, Dios es el que hace todas las cosas. Es el mismo que está produciendo distintos efectos. Miren qué multiforme es Dios. Amén. Qué bueno que tenemos un Dios de variedad. Amén. Dios no es unilateral. Dios es multilateral. Amén. Bueno, miren lo que dice ahora el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros les dada la manifestación. A cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno. Miren lo que dice el 8. Porque a este, escojan ustedes a uno ahí, a este les dada la manifestación, les dada por el Espíritu, palabra de qué. Así que sujeto número 1, palabra de sabiduría. Y eso es lo que tiene y ese es su fuerte y ese es su don. Amén. Sigamos. El otro, letra B, sujeto B. A ese les da ¿qué? Palabra de ciencia, de conocimiento. Aquel sabiduría, este conocimiento. Amén. Amén por esa obra del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén por él? Amén. Sigamos. Sujeto C. A otro, fe por el mismo Espíritu. Hay cristianos que tienen un don de fe. Todos debemos tener fe, pero hay cristianos que se señalan, sobresalen porque tienen un don de fe tremendo. Y uno dice, pero ¿qué es esto? Este me deja pequeño a mí. Tal vez ese tiene don de fe. Así que aquel sabiduría, ciencia y fe. ¿Quién lo hizo? El mismo Espíritu. El otro, ¿qué tiene? Dones ¿de qué? De sanidades, sabiduría, ciencia, fe. Y ahora viene el que tiene dones de sanidades. Amén. ¿Cuántos dicen amén porque tiene dones de sanidades? Por favor, pásenme el nombre de ese o de esos. Ese es el que yo quiero llevarlo en el mejor carro para orar por todos los hermanos nuestros que necesitan un milagro en sus cuerpos. Todos nosotros vamos a orar y vamos a creer y vamos a pedirle y vamos a ayunar. Pero mis hermanos, quizás haya personas, si este pasaje lo estoy leyendo yo, lo estoy entendiendo correctamente. Puede que necesite yo todavía que Dios me aclare el entendimiento. Pero si lo estoy entendiendo bien, es que hay personas que tienen ese don de sanidad. ¡Wow! ¡Qué bendición! Dios mío. Y que haya gente que diga, no, ya eso no existe. ¿Cómo que no, eso no existe? Tú cogiste una tijera y empezaste a cortar pasajes de la Biblia y a quitar palabras. ¿Quién te autorizó para hacer eso? A otros sanidades por el mismo Espíritu. Versículo 10. Ahora viene el otro sujeto. A otro
¿Hacer qué? Milagros. Wow. Otro, profecía. El otro, discernimiento de espíritu. Hay gente que tienen un discernimiento de espíritu tremendo. Yo quiero esa persona cerca de mí. Porque óigame, qué cantidad de espíritus y de voces hay todos los días. A otro, el otro sujeto, diversos géneros de lenguas. Y a otro, Dios le ha dado el don de la interpretación de esas lenguas, esos idiomas. Miren cómo cierra el Señor este pasaje, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace ¿quién? Uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. ¿Cuáles son las últimas tres palabritas? Grítenla, grítenla, grítenla. Como Él quiere. Es como tú quieres. Es como Él quiere. Es como Él quiere. Es como Él quiere. Y hay gente que quieren estar en el hit parade porque quieren tener los más llamativos de los dones. Pero siento decirte, mi querido hermano o hermana, que Él lo reparte a cada uno como Él quiere. Tú se lo puedes pedir y tal vez Él te lo da. Pero al final del día es como el Espíritu de Dios quiere. No como quieres tú ni como quiero yo. Amén. No nos olvidemos de eso. Yo no puedo hacer que tú tengas el don mío. Oye, como yo quisiera. Pero no. No, porque el Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Y sin embargo hay un solo Espíritu y hay un solo cuerpo de Cristo. ¿Cuántos cuerpos de Cristo hay? Hay un solo cuerpo de Cristo. En el cielo lo que va a haber es una clase de variedad que le zumba el mango. Allí va a haber gente de todos los colores, de todas las estaturas. Allí van a estar hermanos cristianos de África que son de una tribu de los Zulus, que miden 7 pies y que alaban al Señor. Y después salen a cazar leones. Allí van a estar eso. Y los chinos también van a estar allí. Así. Va a estar todo el mundo. Los que te caen bien, los que te son simpáticos y los que te son antipáticos. Los dos. Vas a tener que dispararte a todo el mundo. ¡Qué maravilla! Porque Dios es el que lo hace todo. Y tú y yo simplemente acatamos la voluntad de Dios. Amén. Pero debemos estar contentos que así es. Miren lo que dice el versículo 2 y 3 y termino. Porque así como el cuerpo es uno. ¿Cuántos cuerpos de Cristo hay? ¿Cuántos cuerpos humanos hay? Hay uno. Tú tienes un solo cuerpo, ¿verdad? Tú no tienes dos. Cuando a un amigo tuyo le duele una muela, tú dices, ay, pobrecito, pero no te duele. Te duele la tuya. Y cuando la muela te duele y tienes una inflamación y tienes tremendo absceso en la muela, ¿quién se conduele contigo? Miren, la oreja está dolorida. La falange de los dedos tiene tremendo dolor. El ojo te duele. Todo tu cuerpo está condoliéndose con esa muela porque es parte de tu cuerpo. Todos somos parte de un solo cuerpo. Miren lo que dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Miren qué clase de ilustración nos está dando el Señor para entender. Dios es el pedagogo por excelencia. Nadie enseña como Dios.
Así como el cuerpo es uno, pero tiene muchos distintos miembros. ¿Saben cuántos miembros hay en su cuerpo y en el mío? ¿Cuántos órganos, cuántos sistemas hay funcionando todos a la misma vez? Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también, ¿quién? Cristo. Porque, versículo 13, dámoslo, Alejandro, y aquí terminamos. Porque por un solo, ¿qué? Espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados en ¿cuántos cuerpos? No, yo soy de este grupo. No, yo soy de este grupo. No, este es mi grupo. No, esta es mi denominación. Dios no entiende de eso. Aquí hay una sola denominación. Si eres de Cristo o no eres de Cristo. Esa es la única que cuenta en el reino del cielo. No, porque yo soy de tal grupo. No, yo soy de más cual. No, yo soy de la iglesia tal. Si tú has nacido de nuevo, tú eres miembro de la iglesia de Jesucristo. Y con todo el respeto que se merecen todos mis hermanos, yo no tengo libertad para yo separarme ni subdividirme, para yo ser de un grupo que no sea parte. Si es mi hermano en la fe y cree que Jesucristo es su Salvador y ha recibido a Jesucristo y el Espíritu Santo lo trajo a Cristo, ese es mi hermano. Puede que tengamos diferencia en otras cosas secundarias, pero si estamos unidos en las importantes, hemos sido bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Dicho sea de paso, para los judíos, inicialmente, tener hermanos que no fueran judíos, eso era una mala palabra. Léalo, que está en Hechos también. ¿Dónde está? En Hechos 11 y en Hechos 15. Léalo. Judíos, griegos, esclavos, libres. Eso es. Oye, este es de los esclavos, de la plebe. Estos son los plebeyos. Y nosotros somos los libres. Nosotros somos de la high. A todos se nos dio a beber. ¿Qué cosa? ¿Cuántos espíritus se nos ha dado a beber? ¿Se acuerdan que es que hemos bebido del Espíritu si hemos venido a Cristo? ¿No dijo Jesús, si alguno tiene sed, venga a mí y beba? ¿De qué estaba hablando? De que bebiera que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿No dijo eso Jesús? Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en él. Beber, tener el Espíritu Santo. Y aquí dice, a todos se nos ha dado a beber de un mismo espíritu. Amén. Si tú eres salvo, tú tienes un espíritu, el mismo que tengo yo, el mismo que tiene tus hermanos en cualquier lugar. Y es hora de nosotros aceptar y aplaudir la unidad que tenemos en el cuerpo de Cristo. Amén. Bueno, y si tú estás aquí esta mañana y no has recibido a Jesús, yo quiero que tú seas parte de mí. Yo quiero que tú estés en el cuerpo donde yo estoy, que es el cuerpo de Cristo. Que tú recibas a Jesús, y si no nos volviéramos a ver el resto de nuestra vida terrestre, si tú recibes a Jesús de verdad, nos vamos a ver en el cielo. Aunque en esta vida no nos volvamos a ver. Amén. Por favor, hazlo, si no lo has hecho ya. Les voy a pedir que se pongan de pie y terminamos. Y gracias por la paciencia de ustedes, mis hermanos, que estaba preñado con esta palabra y quería compartirla y no quería quedarme a medias. Señor, ¿qué Dios como tú? Espíritu de Dios, tú eres quien obras en nosotros. Nos traes a Cristo, nos das el nuevo nacimiento, nos das la garantía, nos das las arras. Espíritu Santo, tú eres la zarra, la garantía de nuestra herencia. Hemos sido sellados con el Espíritu de Dios. Te damos gracias por la llenura del Espíritu. Te damos gracias por el fruto del Espíritu, por el poder del Espíritu, por los dones del Espíritu. Y Señor, yo te pido que esta iglesia
tú hagas de esta iglesia, que muchos aquí estemos llenos del Espíritu con frecuencia, Dios. Es más, que hoy nos llene, que estemos tan llenos de la palabra, que hoy estemos llenos del Espíritu. Y yo te pido, mi hermano, que tú te abras a eso y tú le digas: Espíritu de Dios, lléname. Quiero estar controlado por ti. Quiero que mis pensamientos, mis palabras, mis sentimientos estén tan controlados por ti que no haya manera de, que no haya otra explicación que no sea: estoy lleno del Espíritu. O por lo menos que otros lo vean, Señor. No tenemos que darnos golpes de pecho nosotros, pero que otros vean al Espíritu de Dios obrando en nosotros. Gracias, Padre, por este día. Gracias por esta mañana. Y Señor, te pido que tú traigas a los pies de Jesús a cualquier persona aquí que aún no ha recibido a Jesús. Y mi amigo o mi amiga, Jesús te ama. Jesús murió por ti, pagó tus pecados, derramó su sangre, resucitó al tercer día y ahora te dice: ven a mí, cree en mí, porque todo aquel que cree en mí, yo le doy vida eterna. Ven a Jesucristo, por favor. Ven ahora mismo. Ven y dile: Jesús, hoy vengo a ti y creo en ti y te recibo. Quiero que tu Espíritu viva también dentro de mí. ¿Cuántos dicen amén? Que así sea, que así sea, que así sea. Amén, que así sea. Y Señor, te rogamos que tú hagas maravillas en tu iglesia en Miami, maravillas en tu iglesia en los Estados Unidos. Que tú hagas maravillas, Señor, que tú hagas maravillas, que tú nos despiertes, que haya un despertar espiritual en cientos de miles de cristianos, que podamos, Señor, que podamos iluminar este país con el Evangelio y con la realidad del Espíritu de Dios obrando en nosotros. Te lo pedimos, Dios. Te damos gracias por esta mañana, gracias por mis hermanos. Bendícelos, Señor, enciéndelos, aviva sus corazones. Dales amor y deseo y hambre por tu palabra. Te lo pido. Y te damos gracias hoy, te la damos gracias siempre. Siempre te vamos a dar gracias por todo. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén, 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 mis hermanos. Amén, amén, amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, mis hermanos, por estar aquí. Dios los bendiga. Que tengan tremenda semana. Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles.